Buenos días. Vamos a estudiar ahora el módulo número 5 que corresponde a las sucesiones, las progresiones, las sumatorias. Un capítulo que es un poquito teórico, no tenemos algunas aplicaciones, pero vamos a entender la simbología. Tiene bastante simbología, así que vamos a poner un poquito de atención con respecto a este capítulo. La primera parte vamos a hablar de las sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es una secuencia de números infinitos, que pueden ser infinitos hacia la derecha o la izquierda o hacia uno de los dos sentidos, y números que tienen alguna formación general. Supongamos, los números naturales son una secuencia en que cada número va aumentando en una unidad y son infinitos. También, si continuamos con la recta de los números hacia la izquierda, agregamos además los enteros, esta misma sucesión puede ser infinita hacia la izquierda, porque tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, y sigue indefinidamente. Entonces, ellos tienen una forma general. Por lo tanto, una sucesión, entonces, vamos a encontrar que, dependiendo de la sucesión, se le puede encontrar el término general que me va dando la formación de cada uno de estos números. El ejemplo que tenemos aquí dice una sucesión de números pares. Por ejemplo, los números pares 2, 4, 6, 8, 10. Su término general se le denomina el número 2n. Es decir, el 2n representa a todos los números de esta sucesión, aunque ella sea infinito. ¿Cómo se genera si yo tengo el término general 2n? Veamos cómo se hace. En el caso del número 2n, n es un número que debe ser iterado, es decir, tiene que ser reemplazado por los naturales. Por lo tanto, si el término se llama 2n, en el lugar del n vamos a ir reemplazando por el número 1, 2, 3, 4, 5 y cada uno de ellos será multiplicado por 2. Fíjense en la transparencia ahora. Si n vale 1, entonces el término 2n se llamará ahora 2 por 1. Por lo tanto, su resultado de multiplicar esto es un 2. Eso significa que generó el primer número par. Si n vale 2, vamos a volver al término general. El término general decía 2 multiplicado por Sn, pero esta vez Sn es un número 2. Por lo tanto, 2 por 2, 4. Y acaba de generar el segundo número par. Lo volvemos a repetir. Si n vale 3, el término general será reemplazado donde n aparece al lado del 2 y lo ponemos por un número 3. Por lo tanto, 2 por 3, el n es el que está cambiando, 2 por 3 da un resultado 6, lo que implica que me está dando el tercer número de estos pares. Eso comprueba que el término general 2n genera cada uno de los números de la sucesión de números pares. El n representará entonces a todos los naturales, porque vamos a ir reemplazando n igual a 1, n igual a 2 en cualquier término general o una forma para poder encontrar sucesiones. Supongamos el siguiente ejemplo, entonces vamos a ir a la tercera transparencia. El siguiente ejemplo. Tengo un término general que se llama n dividido por n más 1. Ese es el término que me está generando alguna sucesión y la pregunta es, ¿cuál es esa serie de números que tienen esa forma y que cumplen todos esa misma forma general? ¿Cómo los vamos a ir haciendo que aparezcan? N tiene que tomar los valores 1, 2, 3, etc. Siempre n toma los números naturales. Entonces lo que me queda es reemplazar, donde diga la forma general, voy reemplazando el n por el valor 1. Después por el 2, después por el 3, y el número que va apareciendo van a ser los números que corresponden a esta sucesión en particular y que tiene esa forma general. Si n vale 1, al reemplazarlo en la forma general me queda 1 partido por 2, por lo tanto el primer número que aparece de esta serie era el valor 1 medio. Si n vale 2, lo coloco en la forma general, y al reemplazarlo me queda 2 en el numerador y un 3 en el denominador. Por lo tanto, el segundo número de esta sucesión era el número 2 tercios. Si n vale 3, al ser reemplazado en la forma general, significa que aparece numerador un 3, denominador un 4, lo que implica que el tercer término de esta sucesión era el valor 3 cuartos.
Y finalmente, el ejemplo pusimos hasta el número 4, se puede seguir obviamente, pero hasta el número 4 hemos puesto como ejemplo, y eso generó, al ser reemplazado el 4 en el término general, el valor 4/5. Entonces el término general es un número o una forma donde aparecen todos los números cuando uno va cambiando el valor n con los naturales. Y por supuesto, como los naturales son infinitos, significa que va a generar infinitos números de esa serie. Otro ejemplo más, para que lo podamos entender bien. Los primeros números de una sucesión que tiene como forma general, ustedes lo van a ver, pero lo voy a leer. El valor menos 1 elevado a n multiplicado por otro factor, y ese factor es el 2n menos 1. Repito, son dos factores. Este término general está compuesto por el producto de dos factores. El primer factor es el menos 1 elevado a n. Y el segundo factor es el número 2n menos 1. Cuando reemplazo n igual a 1, tengo que reemplazarlo en todos los lugares donde aparece la n. Por lo tanto, si ustedes miran entonces el ejemplo aquí en pantalla, donde estaba la n fue puesto un número 1. Después de hacer el producto de estos dos factores, terminó que el primer resultado, cuando reemplazamos 1, era menos 1. Quiere decir que esta forma o función generó un número menos 1. El primer término de esta sucesión que tiene esa estructura es el número menos 1. Cuando reemplazo el 2 en la forma general o en esta función, aparece que al multiplicar estos dos factores después de reemplazar, queda como segundo número de la serie el número 3. Entonces ya tengo dos números de la serie, el menos 1 y el 3. Voy a seguir reemplazando y tomamos el siguiente natural. N vale 3. El 3 se reemplazará en todas las partes donde dice n. Y después hacemos el producto. Resultado de esto me da un menos 5. Y así sucesivamente. Conclusión que llegamos de esta serie. La forma general que se puso aquí en el ejemplo, en el enunciado, está generando los números impares, pero con signos intercalados. Es decir, menos 1, 3, menos 5, 7, menos 9, 11, menos 13, 15 y así sucesivamente. Va dando los números impares, pero con signo menos más, menos más. El primer factor, menos 1 elevado a n, está generando ese signo. Como está reemplazado todo, ustedes lo hacen lentamente, lo pueden volver a revisar y se van a dar cuenta entonces que hemos conseguido de esa forma general que nos dé cuáles son los números de esta serie. Por lo tanto, toda serie tiene su formación general y toda formación general genera números de alguna serie.